Imagina por un segundo que estás muerto. Llevas 500 años bajo tierra. Tu carne evidentemente ha desaparecido hace siglos. Eres polvo, eres silencio, eres nada. El mundo de arriba sigue girando, olvidándote con cada amanecer. Pero un día la piedra se mueve. La luz entra de nuevo en tu oscuridad. No es un saqueador, no es un animal carroñero, es tu propia familia. Son tus tataranietos, no lo sé. Entran en tu tumba, recogen tus huesos secos y hacen algo que para nuestra mente moderna y aséptica resulta impensable. Algo que nos parecería casi una profanación. Te sacan de tu descanso, te limpian y te alimentan. Te bañan en un polvo mineral de un rojo tan intenso que parece brillar con luz propia. Es un rojo violento, cinario, sulfuro de mercurio. Una sustancia que para ellos es la esencia misma de la vida eterna, pero que para nosotros es un veneno neurotóxico mortal. Bienvenidos a San Pablo Huicho, Oaxaca. Bienvenidos a la tumba 10. En enero de 2026, el descubrimiento de este recinto sacudió los cimientos de la arqueología mexicana. No porque encontrasen montañas de oro o jade, sino porque encontraron algo muchísimo más valioso, una tecnología espiritual intacta. Descubrimos que los antiguos zapotecas no construían tumbas para que los muertos descansaran en paz. Las construían para que los muertos trabajaran. Soy Luz Oliva y esto es Antrópica. Hoy vamos a descender al inframundo para entender cómo una civilización entera se envenenaba voluntariamente con mercurio para mantener el mundo girando. Prepárate porque lo que vas a escuchar cambiará para siempre el significado de la lluvia. Vamos con ella. Para entender el ritual, primero tenemos que entender el terreno. No podemos hablar de la muerte sin hablar exactamente del lugar donde ocurría. En esta ocasión estamos en el valle de Oaxaca, pero no en la capital, no en Monte Albán, donde vivían los reyes cómodos en sus palacios. Estamos concretamente al norte, en la frontera, en un lugar que hoy llamamos San Pedro Huicho, pero que hace 1500 años tenía un nombre mucho más imponente, Huajizó, pues significa la atalaya de guerra o fortaleza militar. Y otro nombre también asociado a este mismo sitio es Cochana. Huicho no era un pueblo de agricultores pacíficos mirando las estrellas. Era el muro de escudo, era la primera línea de defensa de la civilización zapoteca contra las invasiones que bajaban de las montañas mixtecas del norte. Así que aquí la gente vivía con una mano en el arado y con la otra pues tenía la lanza. Imaginaos la tensión psicológica de vivir aquí. Sabes que si hay una invasión, tú eres el primero en caer. La muerte en Huicho no era una teoría filosófica, era una auténtica realidad cotidiana y muy tangible. Y cuando, ya lo sabéis, cuando la muerte te rodea, necesitas armas para combatirla. Armas físicas, sí, pero armas también, digamos que ontológicas. Durante décadas, arqueólogos legendarios como Ken Flannery y Joyce Marcus excavaron esta zona. Sabían que Huicho era importante y encontraron la tumba 5 en los años 80, una auténtica maravilla arquitectónica. Pero la tumba 10 se les escapó. Estuvo ahí bajo los pies de la gente, oculta concretamente en el barrio del Rosario, allí esperando. Hasta el 2025, una denuncia anónima llega al INAH. Alguien reporta movimientos extraños en la noche, saqueadores, gente buscando vender el patrimonio al mejor postor. La Guardia Nacional y los arqueólogos llegan justo a tiempo, detienen el saqueo y se encuentran con una cápsula del tiempo sellada. Un contexto puro del periodo clásico tardío, entre el año 600 y el 800 después de Cristo. Y lo que encontraron dentro no fue solo una tumba, fue una auténtica declaración de poder, porque en esta frontera de guerra
Enterrar a tus ancestros con tal lujo y complejidad no era desde luego solamente un acto de amor, era un auténtico acto político. Era clavar una bandera en el suelo y decir: nosotros gobernamos aquí, nuestros muertos están aquí y no nos vamos a mover. Ahora quiero que visualicéis que estamos bajando las escaleras hacia la entrada de la tumba. El aire se vuelve frío, huele a humedad y a tierra vieja. Delante de nosotros hay una fachada monumental y bloqueando el paso, esculpido en estuco sobre el dintel, hay una figura que te hiela la sangre. Es un búho gigantesco con las alas extendidas. En nuestra cultura, el búho es simpático, es la mascota de la sabiduría o el que trae el correo en Harry Potter. Pero en la Mesoamérica antigua, el búho es auténtico terror. De hecho, hay un dicho mexicano que todavía se usa hoy, que es: cuando el tecolote canta, el indio muere. Para los zapotecas, el búho es el avatar de Pitao Becelao. Pitao Becelao, el señor del inframundo, el dios de la muerte. Esta deidad no es un esqueleto con una guadaña, es el regente de la oscuridad, de todo lo que ocurre cuando el sol se apaga. Poner un búho en la entrada de una tumba es una auténtica advertencia. Aquí terminan las reglas de los vivos y aquí empieza el dominio de la noche. Pero los arqueólogos notaron un detalle en este friso que cambia toda la narrativa. Vamos a mirarlo. Si te acercas y miras justo debajo del pico, ¿veis que tiene así el pico este ganchudo del ave? Ahí hay una cosita. Hay un rostro humano, modelado en estuco y pintado de rojo. Claro, es la pregunta salta. ¿Qué hace una cara humana saliendo de un búho? ¿Es una víctima quizá, sabiendo que les tenían terror? Pues no, es el gobernante. Lo que estamos viendo aquí es una representación gráfica del nahualismo, la capacidad de transformación. Los reyes zapotecas, los coqui, no eran simplemente mortales, no eran simples mortales. Tenían la capacidad de fusionar su alma, su pe, con la de un animal poderoso. Por tanto, la tumba nos está diciendo que el hombre que está ahí dentro ya no es un hombre, ha sufrido una transustanciación. Para sobrevivir en el Liobá, que es el lugar de los muertos, el rey tuvo que dejar de ser humano y convertirse en búho. Tuvo que convertirse en depredador para no ser presa. Esto es una fusión ontológica. El rostro humano, protegido por el pico del ave, nos dice: yo soy el búho y el búho soy yo. Es la máxima expresión de poder, conquistar la biología para dominar la noche. Entramos ahora, si queréis, a la cámara principal. Vamos a dejar el búho atrás en este recorrido y dentro las paredes las vemos que están cubiertas de murales policromos. Tenemos rojos, amarillos y azules. Y a pesar de los siglos, estos colores vibran. ¿Qué fue lo que pintaron? Pues no pintaron batallas, no pintaron tampoco sacrificios sangrientos. Pintaron, fijaos qué curioso, una procesión, como lo oís. Hombres y mujeres, sacerdotes, caminando todos solemnemente. Y todos llevan algo en las manos. Llevan bolsas de yala, bolsas de copal. Y aquí es donde llegamos al corazón de la teología zapoteca. Para entender la tumba 10, tenemos que entender cómo se llamaban ellos a sí mismos. Nosotros les llamamos zapotecas, que es un nombre azteca que viene de Zapotecatl, gente del árbol del zapote. Para ellos, ellos realmente se llamaban y se llaman aún los Benza o Benzá, que significa la gente de las nubes. Mirad, esto es precioso y absolutamente fundamental. Los mayas decían que venían del maíz, los aztecas de Aztlán, pero la élite zapoteca creía que descendía directamente de seres sobrenaturales que vivían en las nubes. El ciclo es así.
al nacer desciendes de las nubes y tomas forma humana. Y al morir no desapareces. ¿Qué haces? Regresas a las nubes. Muy bien. ¿Y qué son las nubes? Te pregunto. Las nubes son lluvia. Para un agricultor en el Valle Seco de Oaxaca, la lluvia es vida. Si no llueve, pues lógicamente el maíz muere y tus hijos también se mueren. Entonces, tus ancestros muertos no son fantasmas que te asustan, son recursos naturales. Tu abuelo es esa nube que se ve allá sobre el cerro. Tu tatarabuela es la lluvia que riega tu milpa. Por eso los murales muestran sacerdotes quemando copal. Como sabéis, el copal es una resina que al quemarse produce un humo blanco muy denso y aromático. Y claro, si nos ponemos y echamos un poquito de imaginación, tampoco mucha, ¿a qué se parece ese humo? Pues se parece efectivamente a las nubes. Quemar copal en la tumba era crear algo así como unas nubes artificiales. Era realmente una tecnología espiritual. Estaban construyendo una escalera de humo para que el alma del gobernante pudiera subir al cielo y negociar con Codillo, el dios del rayo. La tumba 10 no es un cementerio, es una máquina de control climático, si lo vemos así. Si dejas de hacer el ritual, si dejas de quemar copal, la máquina pues se detiene. El ancestro se ofende y la lluvia cesa. Por eso la tumba nunca podía cerrarse del todo, tenía que estar siempre operativa. Bueno, y ahora llegamos a la parte más oscura, la parte que mencioné al principio. Cuando los arqueólogos del INAH analizaron los huesos encontrados en la tumba 10, vieron que no eran blancos, estaban saturados y cubiertos de una capa espesa de un polvo rojo brillante. Cinabrio. El cinabrio es el mineral que se extrae, del que se extrae el mercurio y es increíblemente tóxico. Si lo respiras o lo tocas constantemente, ataca tu sistema nervioso central, provocándote temblores, alucinaciones, pérdida de memoria y locura. Por cierto, que es lo que volvió loco al sombrerero de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, ¿por qué cubrirían los huesos de sus padres y abuelos con veneno? Bueno, pues vamos a pensar en esto. Si pensamos en un hueso, el hueso es blanco, es seco, es frío, es estático, vamos, es que es la definición de muerte. Y si ahora pensamos en la vida, pues la vida es caliente, húmeda y roja, sangre. Para los zapotecas, pintar el hueso de cinabrio era un acto de resurrección química, porque el color rojo, en este caso, no era decorativo, sino que era funcional. Al cubrir el hueso con ese pigmento, vamos a decir, sangriento, le estaban devolviendo el calor, le estaban devolviendo el Pe, que es el concepto zapoteca de fuerza vital, viento o espíritu. Todo lo que se mueve en el mundo tiene Pe. Al pintar los huesos era como que los estaban haciendo vivos otra vez y convertían al cadáver en un oráculo. Pero hay un nivel más profundo, hay una especie de insight inquietante. Vamos a imaginar la escena. Bueno, pues venga, vamos para allá. Estamos en el año 700 después de Cristo. Un grupo de sacerdotes baja a esta cámara funeraria en la que estamos. Es un espacio cerrado, pequeño, sin ventilación. Encienden los braseros de copal, el aire se llena de humo y luego empiezan a esparcir polvo de cinabrio sobre los restos. El polvo flota en el aire, lo inhalan y después de un rato los sacerdotes empiezan a sentirse extraños. Sus manos empiezan a temblar, empiezan a tener visiones, escuchan voces, sienten presencias. Nosotros sabemos que eso es intoxicación por mercurio, es patológico. Pero ¿y para ellos? Pues para ellos esos temblores no eran una enfermedad, eran la prueba. El temblor del cuerpo era la evidencia física de que el espíritu del ancestro estaba entrando en ellos. La toxicidad del material validaba su poder sagrado. Se envenenaban para hablar con los dioses. Ese era el precio de mantener el mundo funcionando. La tumba 10 era una especie de, no sé, voy a ser un poco excesiva, pero ya me conocéis. Era una especie de reactor nuclear espiritual, peligroso, tóxico,
pero necesario. Antes de que salgamos de la tumba, hay una última cosa que yo creo que deberíamos mirar. Es el dintel de piedra sobre la puerta. Hay glifos tallados allí. Son fechas, pero también son nombres. En el calendario zapoteca, el pille, tu nombre, es el día en que naces. 8 venado, 12 mono. Estos nombres grabados en la piedra son un registro legal. En una época de guerras fronterizas, la tumba funcionaba como las escrituras de propiedades de la tierra. Nosotros gobernamos este valle porque aquí están los huesos de 12 mono y aquí está escrito su nombre. Es la lucha contra el olvido. El descubrimiento de la tumba 10 en 2026 nos ha dado mucho más que objetos de museo. Nos ha dado una lección de humildad. Nosotros en el siglo XXI escondemos la muerte, la aseptizamos, la encerramos en cajas y tratamos de no pensar en ella. Pero los Beenza, la gente de las nubes, la abrazaban, convivían con ella y la manipulaban con sus propias manos, aunque esas manos temblasen por el veneno. Para ellos la muerte no era el final del servicio público. El gobernante muerto trabajaba más duro que el vivo. Tenía que convertirse en búho, viajar a la oscuridad, subir a las nubes, convertirse en lluvia y alimentar a su pueblo. O sea, todo un trabajazo, chicos. Era una burocracia cósmica escrita en sangre y mercurio. Así que la próxima vez que veas una nube de lluvia formándose sobre las montañas de Oaxaca, recuerda la tumba 10. Tal vez no sea solo vapor de agua condensado, tal vez, solo tal vez, sea el abuelo de alguien que está trabajando todavía. Soy Luz Oliva, esto ha sido Antrópica y gracias por viajar al inframundo conmigo. Y si te ha gustado este viaje, oye, no olvides suscribirte y compartirlo. Ayúdame a que estas historias no vuelvan a quedar enterradas. No tengo más que decirte, nada más que hasta la próxima excavación.